Buen día, estimados docentes, compañeros y quienes visualizan el video. Voy a hacer el desarrollo de la PC2 de análisis estructural. En la PC2 contiene 3 preguntas. La primera corresponde a un muro de contención, la segunda a una losa maciza de doble dirección y en la última también es otro muro de contención. La diferencia en estos desarrollos es que la primera se va a aplicar GO5 y un cálculo, en este caso Excel. Y en el último, el software SAP 2000 y también el desarrollo en Excel. Para esto tenemos una plantilla hecha por mí, mi mismo desarrollo, y aquí nos muestra lo que nos pide, que se solicita realizar el análisis del muro de contención, que es de concreto armado. Nos dan un dato ahí sobre el peso unitario y está situado en un terreno granular. También nos dan otros datos ahí. Y se considera el nivel freático que se encuentra a menos 4 metros de profundidad. Para este ejercicio no aplica o no se va a utilizar, ya que el muro de contención no llega a pasar ese límite porque solamente está a 2.7 metros. Entonces no hay un problema ahí. Este es un extra que bueno, se ha podido realizar, que es cómo se compone un muro de contención. Tenemos, bueno, siempre la sobrecarga. Tenemos una corona, que es la parte superior. Tenemos el intrasdos, que da para el relleno delantero del muro, y los trasdos que están con el relleno de material granular. Tenemos la zapata, el fuste, que se encuentra justo en la parte intermedia, el espesor, la puntera, el talón y la base lateral, que viene a ser todo en sí, ¿no? Este aplicativo, bueno, lo que se ha hecho acá es simplemente considerar el ejercicio como puntos, como coordenadas. Por ejemplo, este primer punto en 0, de 0 a 0. Tenemos un segundo punto acá que va de 0 a 0.7, luego corre a 0.4 hasta 0.7, luego sube de 0.4 a 2.7 y así va. Hemos puesto los puntos. Al colocarlos acá se modifica, ¿no? Por ejemplo, si acá le pongo 0, se mueve, ¿no? 0.4. Si yo le pongo 1, cambia. Entonces así he hecho ambos para que dé la forma. Los datos nos da el ejercicio. El DF es la variación que tenemos acá, que nos aparece justo en la imagen, que es este valor. La diferencia básicamente de donde está el otro relleno delantero del muro. Tenemos el grado, que es 31, ya nos dan. No tenemos el valor de C. Y la carga última la he considerado como 5. En varios ejercicios se considera como 4.5, pero esto es variante, así que no hay ningún problema. Después viene el predimensionamiento, que para esto ya la figura está dimensionada, entonces simplemente hay que comprobar y corroborar que está bien hecha. La corona tiene que ser mayor de 0.25, lo es. El fuste va a variar conforme la altura total del muro. 0.30 también está dentro de ese valor. El espesor de la zapata también vale. Bueno, este es 0.10, este H entre 10 es de 0.27. La base, que está entre 0.4 a 0.7 de la altura, también. Y así sucesivamente todos los datos han sido sacados de la imagen, que ya dimensiona, ¿no? Entonces simplemente comprobar de que están bien utilizados. También tenemos datos del muro de contención. Como es de concreto, tenemos de 210. El FY va a ser igual a 4200, que es el del acero. Aquí hay un tema que varía. ¿Por qué? Porque, bueno, buscando información, kilopascales a kilogramos fuerza sobre metros cuadrados me da un valor de 1 es igual a 101.972. Usualmente se considera como 100. Ese es un dato que quizás me pueda verificar. Y bueno, luego
tenemos que hallar los pesos y momentos estabilizantes. Para esto vamos a tener que verlos por área de figura. En este caso son dos áreas, la base y la que está y lo que corresponde al muro, ¿no? Aquí simplemente se ha multiplicado base por altura, igual base por altura. Eso lo vemos aquí. Lo vamos a ver acá. La segunda es de 0.30 por 2, ya que esto mide 0.7. Se le resta al 2.7 y tenemos la primera. Y la segunda la vemos acá, que es de 2.2 por 0.7. Tenemos el brazo que sale del total de la longitud de la base entre 2 y tenemos el otro brazo de la siguiente figura que es la suma del ancho en sí entre 2, que vendría a ser la suma de la puntera con el fuste entre 2. El brazo Y tenemos la altura entre 2 y igual para la figura 1. El peso simplemente la multiplicación del peso unitario multiplicado por el área de la figura. Eso es para hacer el peso propio. Igual con la segunda figura. El peso por brazo simplemente ya es una multiplicación directa. Y peso brazo para el eje X y para el eje Y. Este peso propio es un valor necesario que nos va a aparecer en el GEO5. Así que está remarcada porque ya lo tendremos en cuenta. Acá se considera el centroide en X y en Y, que son valores que salen pues de dividir el peso del brazo 1 con el peso X contra el peso total y el de Y entre el peso propio. Hay datos del ejercicio, que es la sobrecarga, como lo mencioné, es el valor que debería ser 500, utilizado usualmente, pero bueno, hay una variante. Y el peso específico del concreto. Datos del suelo de relleno, tenemos el peso específico del suelo, que es 1800, el ángulo de fricción, que es 31, y el coeficiente C, o en este caso es 0, no nos dan. No nos especifican, entonces no lo utilizamos. Simplemente para hallar el peso de sobrecarga, W de sub S es multiplicar la sobrecarga por la longitud, que lo vamos a encontrar aquí, que es la longitud del talón, 1.5, y nos va a dar un total al multiplicar de 764.79. Este valor también hay que considerarlo, hay que tenerlo en cuenta, porque también nos va a aparecer en GEO5. Hay que mencionar acá que esto ya, esta parte de resultados es como un resumen en general, que para este caso no se utiliza porque no vamos a usar SAP 2000, pero para el otro ejercicio sí es necesario. Como esto es una plantilla propia, entonces para el mismo desarrollo. Bien, el siguiente paso es el peso del relleno. Aquí lo que se hace es el ancho del, bueno, el relleno tiene una altura, el relleno delante del muro. Se va a utilizar ese valor que es equivalente a 1 metro. También se va a utilizar el 2.7 de la altura total menos la altura del espesor. Todo esto multiplicado por el ancho del talón y multiplicado por la altura que vendría a ser 1 metro, ¿no? La altura del relleno. Esto nos va a dar un valor de 3 y tendríamos acá el peso específico del suelo multiplicado por el BR, que nos va a dar 5400. Este también es un valor a tener en cuenta. El coeficiente activo, que es, incluso muchos lo sacan primero, realmente es esencial. Simplemente consta, que es el valor que se puede sacar directo porque no necesita muchos datos. Simplemente sacar el seno del ángulo de fricción. Para este coeficiente nos va a dar 0.32. Este valor se utiliza bastante en el SAP, también tenerlo en cuenta. Después vamos por el empuje activo de la tierra.
Este valor sí es totalmente necesario porque es uno de los que más influye. Hay diferentes fórmulas, bueno, la que yo he utilizado es 0.5 o también hay un medio del peso específico del suelo multiplicado por la altura del relleno elevado al cuadrado multiplicado por el coeficiente activo. Acá lo podemos visualizar el desarrollo, podemos ver qué datos he utilizado, como vemos, la altura total del relleno. Paso 5, el empuje de la sobrecarga que vendría a ser considerado el ES, que tiene como valor el Q, que es la sobrecarga, multiplicada por la altura, igual que la altura anterior, por el valor del coeficiente activo. Se multiplica, simple. También hay otra fórmula. El empuje total es la suma de ambos empujes, que nos va a dar 2540.82 kilogramos sobre metros. Y acá tenemos la fuerza de roce, que simplemente está utilizando el coeficiente. Ahí está la fórmula, el coeficiente por el RV, que es la sumatoria de fuerzas verticales, más el coeficiente C, que en este caso es 0, por la base, que ya no se considera porque, bueno, he multiplicado todo en 0. Aquí hay un error, es kilogramos. Bien, hasta ahí con esta parte. Vamos al paso 8, que es el factor de seguridad contra deslizamientos. Tenemos que sale del FR, que ya lo hemos visto anteriormente, y la sumatoria total de los empujes. Como vemos acá, divide el FR, la fuerza de roce, entre el empuje total. Esto tiene un parámetro que tiene que ser mayor a 1.5 y lo es, así que cumple. Vamos bien ahí. Momento de volcamiento. En otros casos simplemente lo sacan directo, pero aquí bueno, hemos utilizado como si fuera una sumatoria de la tabla que está aquí. Ya, el empuje de la sobrecarga lo va a multiplicar con el total de todo aquí lo podemos ver, el total que vendría a ser toda la altura de 2.7 y lo va a dividir entre 2. Ese es el empuje activo por la distancia. Y luego va a venir el empuje de sobrecarga por distancia, igual como ahora, se utilizan los mismos datos, pero esta va a ser dividida entre 3. Entonces el momento de volteo va a ser la suma de ambos. El momento estabilizante va a ser el peso propio, que ya hemos hallado anteriormente, por la distancia, igual. El peso de sobrecarga por la distancia, peso de relleno por la distancia, dándonos un valor de 13.998.95 kilogramos metros sobre metros. El factor de seguridad de volcamiento también tiene un punto base que tiene que ser mayor a 1.50 y este factor de seguridad simplemente divide el momento estabilizante entre el momento de volteo. Para el paso 12, punto de aplicación de la fuerza resultante X. Utilizan los mismos datos, ¿no? Momento estabilizante menos momentos de volteo entre el RV, que ya lo hemos hallado con anterioridad. Esto nos va a dar un valor de 1, que debería ser así. Luego tenemos la excentricidad de la fuerza resultante. La excentricidad es igual a B sobre 6. Para este caso el B es la longitud, 2.2, lo podemos buscar incluso. La longitud de la base, que es 2.2. Bueno, acá no lo hemos puesto. Aquí está. Un 0.37. Y la excentricidad vendría a ser este mismo valor de la base restado con el XR que hallamos anteriormente. Entonces, este valor tiene que ser menor a B sub 6, perdón, a B entre 6, que lo tenemos acá, 0.37. Como vemos, está ok. Cumple. Por último, para este ejercicio de manera desarrollo y cálculo en Excel,
tenemos que dar la presión de contacto del muro con el suelo de fundación. Hay dos fórmulas para el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Tenemos el RB, que este valor sale de aquí. Como ya había mencionado, la sumatoria de fuerzas relativas, perdón, fuerzas verticales, dividido entre el B, que es la base, multiplicado todo por 1 más 6 veces la excentricidad sobre la base misma, y todo esto tiene que ser menor a 1.5, y lo vemos acá, ¿no? Bueno, acá está el desarrollo del cálculo. Acá vemos este es en centímetros, lo pasamos a metros, y como vemos es menor a 1.5, entonces es aceptable. El mismo desarrollo para el siguiente, simplemente que acá ya no se suma, sino se resta, y nos da 0.38. Esto lo vamos a verificar en el GEO 5. Para esto vamos a tener que abrir muros de gravedad. Y esperamos que cargue un poco. Ok. Ya viene por defecto este prediseño. Hacemos un proyecto. Previamente ya se había hecho esto. Se había comprobado. Aquí lo podemos ver. El dimensionamiento y todo eso, ¿no? Pero como no se graba porque es un demo, hay que hacerlo desde cero. Entonces, vamos a la configuración como tal. Configuramos. Bien, vamos a abrir el GEO 5. Muros voladizo, muro en voladizo. Me había confundido, no había abierto otro. Bien, aquí vemos, ya viene más o menos prediseñado. Bien, vamos a poner las condiciones. Bueno, acá son datos. Configurar, no tenemos mucho que configurar acá. Simplemente editar algunos valores. Convertirlo en ACI. Vamos a trabajar en Rakin. Rakin. Esto no se mueve. Vertical. A ver, aquí. Zapata inclinada. Aquí es 0.1666, pero vamos a hacerlo así. Esto es de dividir 1 entre 6. Acá no hay nada más que modificar. Le damos OK. A ver, seguimos en geometría. Es de este tipo. Vamos a tener que poner acá el valor de la corona, 0.3. La altura es de 2. Este es 0.7. El espesor. Este es el talud. Vamos a ver acá. Ejercicio. Perdón, esa es la zapata. De 0.4. Y este vendría a ser el talón, pero de dividir, perdón, de restar 2.2, restarle 0.7, o sea que este es 1.5. Y acá este factor sale de dividir básicamente la altura, que vendría a ser, bueno, vamos a ver con el Excel, vendría a ser 2 entre 0.3, que nos va a dar 6.667. A ver. ¿Salió o no salió? No salió. Perdón. Para este caso es simplemente 0 porque no está inclinado. Si fuera inclinado, ahí sí se divide la altura. Esto es para los otros casos, ¿no? Bien. Material. Bueno.
Simplemente hay que modificar acá. 210. Vamos a usar A60. 420. Y también hay que modificar este valor porque también nos dan ese valor. Bien, muy bien. Acá no hay que añadir nada porque es un solo estrato. Aquí añadimos el perfil de suelo. Vamos a ponerle el suelo granular como se especifica. Nos dan un peso unitario de 18. Efectivo. Y 31. 0. Y este es... Para el ángulo de fricción vamos a utilizar el 2/3 del ángulo de fricción interna. 2 por 31 entre 20.67. Suelo granular, muevo estándar y el saturado es 20, a ver. Sí, 20. Tenemos un grabado arcilloso, estaría bien. Vamos a darle un poco de color. Nada más. Le damos añadir. Cerramos. Vamos a asignar. Ya se asigna. Vamos a cimentación. Entrada de parámetros bajo suelo. Esto es de 25. Ese es un dato que también nos dan. Correcto. Y acá vamos a ponerle 5. Muy bien, relleno no tiene. El terreno está bien. Este es el adecuado con el valor de B. En este caso no se pone nada. Agua no tenemos. Y sobrecarga. Y acá hay un error porque es el 2/3 del ángulo, que debería ser 20.67. Y acá 0 porque no tenemos cohesión. No nos dan. Nos sobrecarga. Superficial, permanente. Esto es de 5. Le añadimos al Excel. Cerrar. Vemos que aparece ahí. Resistencia del suelo, fuerzas aplicadas, no. Signo tampoco, base de anclaje. Configuración de diseño. Fuerzas aplicadas. Aquí. Le vamos a dar. No se considera. Suelo granular. Y esto es de 1 metro. Que es el que vimos aquí, ¿no? Esta parte de acá. Me estaba olvidando de esa parte. Bueno, sismos. Y ahora viene básicamente lo bueno, que es verificar el equilibrio. Y tenemos los resultados. Estos datos tienen que hacernos, se nos hacen muy conocidos. Perdón, voy a estar. Hola. Sí. Se nos hacen muy conocidos porque ya los tenemos resueltos acá. Ya los habíamos marcado. Tenemos el peso propio 5.350. Estamos trabajando en metros y acá lo trabaja en toneladas. Tenemos este primero de 53.50. Después revisemos el WS 764.79, que vendría, bueno, acá lo encontramos como 7.5.
Vamos por ahí, no tan lejos. 5.454. 2.100. Este está acá. 21.000, o bueno, 21, perdón. Y este 3.87. Lo tenemos. Para este valor de 3.87 que está aquí, bueno, a mí me sale más o menos 440.66, que es el sobrecarga, pero el resto coincide. Solamente ese valor es el único que me ha salido diferente. Como vemos acá, lo que dice, bueno, el software es que es aceptable. Acá hay unos cambios que hacer. Bien, en esta parte que es la verificación del campo de portante, esto, bueno, trabajamos en trapezoidal y con 450 kilopascales. Ahí ya nos sale aceptable. Los valores son 65.73 y 38.82. Esto los vamos a verificar aquí, en el último. Bueno, en mi caso me sale, en este caso me sale 66 y el otro 38. Casi parecidos. Bueno, considero que eso es la parte para el desarrollo de esta primera pregunta y sobre todo para poder ya culminar con este ejercicio, dando a entender de que estaría bien desarrollado. Acá tenemos un resumen de los resultados también, que es necesario tenerlo en cuenta. Se trabaja en kilogramos metros, no en toneladas, y se hubo una variación ahí entre los kilopascales, que es el único factor que puede cambiar en sí los valores, ¿no? Si le pongo 500, vamos a ver una variación grande. Acá ya se simplifica a 750, 5400, 0.32, 2100. Ya se pone más exacto y coincide mejor con estos resultados. Bueno, esa sería la primera parte. Gracias. Bien, para esta segunda parte que corresponde a muros de contención, la pregunta 3. Esta también se ha desarrollado en Excel y también se ha desarrollado en SAP. Para eso voy a mostrar el video de cómo he ido desarrollándolo. Me ha ayudado de justo el chico con el que recomendó, que había hecho un trabajo el ciclo pasado, porque con el tutorial que había dejado realmente me confundía mucho. Entonces me he guiado de él para poder hacer el desarrollo de esto. Y bueno, aparte del Excel sí ha sido propio, ¿no? Para poder comprobar ahí algunas cosas, pero voy a mostrar ahorita esto. Y aquí está el SAP ya desarrollado como tal. Lo podemos ver. Vamos a... Sí, vamos a trabajar con los empujes. Un M12. Aplicar. Ok. Ahí vemos. Para simplificar esto, voy a simplemente demostrar de que, bueno, yo lo he realizado, como le mencionaba, con ayuda del video que nos había recomendado. Y bueno, que voy a... Muy bien. Después del cuarto corte de luz, seguimos. La pregunta 3. Se muestra el siguiente muro de contención de concreto armado con 25 de peso unitario y está situado en el terreno granular con valores de 19.5 kilómetros cúbicos y un ángulo de 32. Esta es la figura como tal. Aquí se ha hecho lo mismo. Podemos, por ejemplo, variarlo. Podemos, esto nos ha servido para poderlo dibujar, ¿no? En todo caso, lo podemos mover así y lo tenemos, ¿no? Para ubicar los puntos y de esa forma también tener
las alturas, datos para utilizarlo directo. Bueno, otra vez, predimensionamiento, en este caso ya están los valores puestos en la gráfica, simplemente los confirmamos, igual que en el anterior ejercicio. Y bien, nos funciona. Acá hay algo que agregar, que es este valor de A, que resulta de la resta de en 1,95 menos 1,50. El 1,95 es el valor donde está el P más el BD. Perdón. El P y ¿qué más? Está bien, este 1,95 sale de ubicar el punto de la corona, el primer punto, hasta el 0,30, al cual le vamos a restar el 1,50 m para obtener solamente la parte que sobra, por así decirlo. Si acá le... No, vamos a buscar aquí. Si aquí, por ejemplo, le hacemos este valor, bueno, le ponemos este tramo, lo que queremos es lo que falta, lo que resta, que lo vamos a multiplicar todo por el 0,50 del relleno pasivo y dividido todo finalmente sobre la longitud total o la altura total, sin considerar el espesor. Bueno, los datos igual, simplemente acá cambia de 1819 a 1950. También lo vamos a trabajar en kilogramos de metros cúbicos. Aquí sí hay un valor de Q último, ya que nos dan un dato importante acá arriba, que es considerar sobrecarga vehicular, que según la norma ASTO, aquí lo vemos, según la norma ASTO, es 0,60 metros. Entonces, al ponerle ya un valor aquí, ya este resultado cambia y eso lo vamos a ver un poco más abajo. Para este caso vamos a utilizar tres figuras, tres áreas. La parte inferior, como la anterior vez, pero como esto ya tiene una curva, perdón, ya ya tiene un ángulo, entonces acá hay una figura. Para un tema de comodidad, tres figuras, para no ser trapezoidales. Dos figuras y la que resta es la tercera figura. Para este ejercicio no se ha utilizado la parte inferior. Bien, el área, otra vez el brazo para el área 1, en X, en Y, el peso que sale de multiplicar el valor YC, que es 25. Nos da un total de 17.062.50 peso propio. El mismo trabajo para peso de brazo X, para peso de brazo Y acá, bueno, los centroides nos salen aún mucho más grandes que los anteriores, ¿no? Datos del ejercicio, sobrecarga, peso específico del concreto, peso específico del suelo que nos dan. El ángulo aquí cambia, que también es de 32. No nos dan coeficiente. Coeficiente U, que vendría a ser la tangente del ángulo como tal, del ángulo de fricción. Este ángulo de fricción es 2/3 del ángulo de fricción interna. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el GEO5, uno de los datos. Bueno, peso propio lo hallamos, peso de sobrecarga es lo que vamos a hallar, este es un valor que simplemente está tomando. Peso de relleno, estos son ya valores hechos, ¿no? Sumatoria de fuerzas verticales, que también sale de los pesos. Y bien, vamos con la parte de desarrollo. Acá hay una parte diferente antes del paso 7 a 8 que se va a tener que sumar, ya que por la diferencia que tiene conforme a su dimensión. Tenemos el peso de sobrecarga, la misma fórmula, peso de relleno. Aquí también se le agrega el volumen de relleno sobre el pie, bueno, la puntera, que va a estar a 1,20 m. Como vemos acá, 1,20 m. Entonces, 1,20 m en profundidad. Vamos a usar el
coeficiente del el peso específico del suelo multiplicado por las dimensiones de tal como tal, que son el BR. Ahora, este valor, a diferencia del peso del relleno anterior, que solamente multiplicaba la altura por el talón y por la densidad, bueno, por el espesor del relleno, perdón, la altura del relleno del muro delantero, de la parte delantera. Aquí también se lo va a multiplicar por un medio, pero en este caso dividido entre 2, para poder tener un valor con respecto al peso de relleno. Eso lo vamos a utilizar después, eso también debería aparecer. Coeficiente activo, fórmula. Aquí, bueno, aquí ya no es 31, acá hay un error, acá es 32. Un error de redacción. Porque aquí sí lo está considerando como 32. El empuje activo, la misma fórmula que la anterior. El empuje de sobrecarga, de igual. Aquí sí hay una variante. Ahora vamos a comprobarlo. No, sigue siendo lo mismo. El empuje total y la fuerza de fricción debido a la base. Esta fórmula sí cambia. Una fórmula de fricción. Para esto tenemos que hallar el empuje total, y el empuje total también cambia, varía, porque ya no solamente se suma el empuje de activo y también el empuje sobrecarga, sino que también se le va a agregar el, ¿cómo se llama? El componente, bueno, el componente del ángulo. Tenemos que usar para este caso Coulomb, coeficiente de presión del suelo de condición pasiva. Es una fórmula relativamente grande que, bueno, lo hemos tenido que desarrollar con Excel. Estos son solamente datos que vamos a utilizar para esta parte de desarrollo, que es una parte extra a comparación de la primera. Fuerza resultante de presión del suelo en condición pasiva, ya que en el anterior no se considera porque es un factor mínimo, entonces en este sí, porque tenemos mayor. Tenemos un medio del KP que ya lo hemos hallado anterior por el peso específico y por la altura de todo el espesor de ese terreno de relleno. Finalmente, la orientación de la fuerza resultante, como en ese infinito no se considera en realidad esto, no lo deberíamos tener en cuenta para este caso, así que lo obviamos y simplemente nos queda igual, ¿no? Que este ángulo va a ser igual que el ángulo que ya teníamos, al 2/3 del ángulo que ya teníamos de fricción. Bueno, aquí es simplemente fórmula, es la multiplicación del PP multiplicado por el seno de este ángulo de orientación de los resultantes, y de la misma manera este valor para X y para Y, no, para Y y para X. Teniendo esos valores ya vamos a poder, esos valores nos van a servir para el momento de volteo y el momento de estabilizantes. El factor de seguridad no cambia, la fórmula sigue siendo la misma con los resultados anteriores. Estos resultados que vemos en la parte de abajo, que es el empuje total sobre la fuerza de fricción, la nueva fórmula que estamos utilizando, que en realidad aplica igual con la anterior. No veo una gran diferencia. Solamente para darle variedad lo he puesto. Si en caso lo hubiera, sería necesario que me lo explicaran como tal, porque he desarrollado con ambas y me daba el mismo resultado o muy parecido. Momento de volcamiento es el empuje activo por la distancia y el empuje de sobrecarga por la distancia. No hay una variación a diferencia del momento estabilizante. Aquí sí cambia. ¿Por qué? Porque a diferencia de las tres anteriores, esta va a considerar el peso de relleno
que está a 1.20 metros o que tiene una altura de 1.20 metros. Y esto le suma totalmente el momento destabilizante. Bueno, aquí factor de seguridad, como lo habíamos visto. El punto de aplicación de la resultante. Excentricidad de la fuerza resultante. Ahora la distancia es de 4.65 de la base. Aquí pues simplemente lo mismo dividido restado entre el punto de aplicación de la fuerza resultante en X. Como sigue siendo menor a la base entre 6, le damos un OK. Y finalmente la presión de contacto de muro con suelo de acuerdo al esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Para esto nos sale 12.976, 11.925 kilogramos sobre centímetros cuadrados, equivalente a 1.20 kilogramos sobre metros cuadrados y 1.30 para el esfuerzo máximo de kilogramos sobre metros cuadrados. Sigue estando debajo del rango de 1.5, así que es aceptable. Lo siguiente, como lo había mencionado un poco ya, es que ya tenemos el Excel hecho, el SAP desarrollado, y que voy a pasar el video de cómo lo voy desarrollando. Voy a tratar de narrar, algunas partes lo voy a pasar un poco más rápido. No recalco de que me he guiado del video del chico del UTP también, que considero yo lo he explicado de una mejor manera. Igual hay que agregar más cosas, pero eso ya será cuando lleve algún tipo de taller sobre esto, porque es un tanto nuevo. Bien. Aquí, bueno, abrimos el programa, activamos uno de los formatos, damos las dimensiones para el muro, luego empezamos, bueno, primero se graba, guardamos, y luego empezamos a asignar básicamente los materiales, concreto y acero. Tenemos 0 de 60, algunos datos necesarios ya cambiados, conocidos, que también hemos realizado en clase. Y acá tenemos, bueno, se ha definido ya las áreas como son zapatas, muro y sobrecarga. También está añadiendo el coeficiente pasivo, el activo, el bed, y ahora ya empezamos a colocar el empuje, tanto activo como pasivo, y la sobrecarga. Designado ya su valor, vamos ahora a poner en la posición XZ nuestro cuadro y vamos a subir hasta el eje C, donde ahí se puede trabajar el muro. Momento de un pequeño error, pero ya designamos. Ahora discretizamos. Formato 3D vamos a escrutar, no sé si está bien dicho, pero de esa forma vamos a poder verlo básicamente ya en 3D, que es como se va a mostrar ahora. Una vez teniendo ya el muro de contención hecho, se empieza a asignar el coeficiente activo
Para eso hay que desarrollarlo como tal. Aquí se está asignando unos combos donde se agrupan los tipos de empujes y el LED para luego utilizarlos en la demostración 3D. Cabe recalcar que los cuadraditos que se han hecho con anterioridad, eso que vemos en la parte izquierda, más o menos tienen una dimensión de 0.35 o de 35 como tal para este desarrollo. Ahí vemos ya cómo ha quedado y con diferentes combos, ¿no? Se ha agrupado como empuje activo, empuje pasivo, la sobrecarga, cada uno tiene como un color diferente y eso es porque eso designa qué tanto aplica dentro de este muro